Daniel, bienvenido a esta casa editorial. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy Estoy buenos contento días. de estar acá. ¿Cómo va todo? Cuéntame un poquito de ti para los que no te conocen. Oriundo y originario de Tuxtla Gutiérrez. No, Ok. originario de Oaxaca, de Juárez, Ok, Oaxaca. perfecto. Exactamente. Así que ahí están las raíces. Ahí están algo de las raíces, exactamente digo, es un tema bastante complicado a veces de explicar. Siempre digo, sí, nací en Oaxaca, pero toda mi familia es de Chiapas. Entonces, sí, compartido básicamente. Exactamente. El nombre completo, Daniel. Mi nombre completo es Daniel Arturo Gómez Solís. Ok, así que originario de Oaxaca, pero ya residente y 100% tuxtleco. Sí, de hecho llevo bastante tiempo acá, más de 15 años viviendo aquí en Chiapas. Claro, y originario de Oaxaca, pero siempre con la excepción de que toda mi familia ha sido de Chiapas. Claro. Desde la parte, esto que le llaman la frailesca, la depresión central de Chiapas. Entonces sí, mis raíces también están aquí. Claro, entonces esas raíces, diríamos, de los pueblos, diríamos, más, diríamos, tradicionales prácticamente, por decirlo de una forma, del país, porque Oaxaca y Chiapas se caracterizan por tener mucho de estas raíces culturales que conservan nuestro legado. Cuéntanos un poquito de tu historia, qué has estudiado, a qué te dedicas. Bueno, entonces, intentando explicar justamente cómo nací en Oaxaca, pero de familia chiapaneca y volví a Chiapas, pues es un poco más o menos una historia de a los 9 años dejé Oaxaca, viví un tiempo en Cintalapa de Figueroa y después me pasé a Tuxtla Gutiérrez. Aquí realicé mis estudios de secundaria, preparatoria, universidad. Y desde ya la preparatoria tenía intenciones de estudiar, preocupado por los fenómenos del pensamiento humano, ¿no? Pues, para eso estudié psicología, de hecho, en la universidad. Un poco estando ya en la universidad, pues claro, mis ambiciones académicas van creciendo, ya no solamente la psique humana, sino ahora es la psique humana, pero en relación a grupos sociales. Termino la carrera, 2019, titulado, y pues decido emprender el estudio de la antropología social justamente para complementar ese otro aspecto que la psicología no me podía brindar. Okay. Entonces estudio antropología social en la Universidad Nacional Autónoma de México, en una de sus sedes de investigación, que es en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur. Y entonces ahí realicé básicamente mis estudios de maestría. Egresado apenas, con el proceso de hacer el trabajo de tesis para la titulación. Ok. Bueno, a ver, cuéntanos un poquito de dónde viene la idea de llevar adelante y de enlazar, diríamos, todas estas carreras. ¿Y qué pasa cuando en ese 2019 tú terminas de estudiar, diríamos, y empieza este fenómeno de pandemia? Porque realmente fue un fenómeno que además socialmente tiene muchos análisis y muchas aristas como para poder... Ok, bueno, sí, ¿qué pasa? Bueno, estudio psicología y me doy cuenta que el campo de la psicología tiene toda rama de la investigación, de las ciencias, tiene una manera de hacer investigación, tiene su propio método, formas de observar, los fenómenos, llamámosle individuales, sociales. Entonces, pues claro, digo, la psicología está centrado más en una particularidad, el individuo, ¿no? Un sujeto muy particular. Tanto así que a veces puede olvidar que existen muchos otros individuos que interaccionan todo el tiempo, no solamente en el núcleo familiar, sino alrededor. Y entonces eso es lo que a veces se pierde de vista en el campo de la psicología. Entonces, digo, decido justamente ante la carencia, cuando estaba realizando mi tesis de licenciatura, de poder responder a ciertas preguntas académicas, pues dejar la psicología de alguna manera. Bueno, no puedo dejar que, no puedo decir que la abandoné, siempre me acompaña, de todos modos es mi formación. Pero dejo la carrera con esa intención y pues claro, termino 2019 y empieza la pandemia.
De hecho, ese año fue básicamente un año que le llaman sabático. Me dediqué más a hacer lecturas sobre sociología, leyendo más a Max Weber, a Norbert Elias, teóricos de la sociología, ¿no? Para responder justamente a cuestiones más académicas de ese tipo. Intenté entrar a un posgrado, por algunas circunstancias ya no lo hice en la Universidad de Puebla, en la UAP, y no termina la pandemia, más bien continúa y decido estudiar el UNAM, aún estando en pandemia, sin saber qué iba a pasar. Digo, sabiendo las circunstancias de que la investigación en pandemia son complicadas. Entonces, aún así, decidí estudiar la maestría. Y pues afortunadamente, fue mermando un poco la pandemia, empezaron mi primer semestre, empezó clases en línea, después segundo semestre empecé a llegar al centro de investigación, a hacer trabajo de campo, investigación, y pues ya, ¿no? Ese ha sido como que más o menos cómo he interactuado yo con la pandemia, que sí ha sido complicado, o sea, las generaciones pasadas sí se la han pasado muy complicado. Ok, y en todo eso también nace, diríamos, este amor a la fotografía, ¿no? Porque ahora en estos momentos tienes una exposición en la Galería Caleidoscopio, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito de eso y de dónde viene todo ese entusiasmo también. Claro, pues básicamente siempre va acompañado también de mis intenciones de estudiar los grupos sociales. Comencé, de hecho, con las danzas porque es donde básicamente te permiten, con mayor facilidad tomar fotos. Es más difícil hacer fotografía de calle porque rápido, hay alguien que se alarma y dice, no, a ver, estás tomando foto. Se siente muy incómodo y es más peligroso aún para quien hace fotografía de calle, salir a la calle con la cámara, exponerse y estar haciendo fotos a cualquier parte. Entonces sí, comencé con danzas, pero bajo la misma intención, o sea, estudiar grupos sociales, cómo los grupos sociales, en este caso, empiezan a interactuar dentro de ciertas actividades culturales. También por mi formación en antropología, pues la cultura representa algo sustancial en mí. Entonces empiezo, justamente, compro mi cámara, 2019, la primera cámara, una SL2 Canon, y empiezo a practicar. Como cualquiera, practico, lees cosas de teoría, cómo se utiliza la cámara, que la regla de los tercios, muchas cosas. Y así empiezo, justamente, de hecho, con mi primera cámara. Después decido sustituirla, esa cámara, esa SL2, ya cuando entro al posgrado, a la maestría, sustituyo la cámara SL2 por una Ricoh GR2, que es una cámara pequeña, compacta, casi del tamaño más pequeño que un teléfono. Entonces empiezo con esa porque me permite mayor facilidad, no es tan notoria ni visible como las gran armatostes de la cámara reflex. Entonces empiezo con una cámara muy pequeña. Y claro, las ventajas es que me permitía facilidad. Es más, la gente ni siquiera le prestaba atención a esa cosa tan compacta. Y así empecé, ¿no? Empecé a fotografiar diferentes cosas, por ejemplo en Amatenango del Valle, donde realicé mi trabajo de investigación de maestría. Pues eso, me permitía facilidades hasta con las personas de Amatenango del Valle, donde también allí rápido se alarma cuando uno saca una cámara. Claro. Entonces, las ventajas de tener una cámara tan compacta es que, claro, uno no se siente tan amenazado. Tan invadido, exactamente. Exactamente, y luego dicen, bueno, es que es una cámara muy pequeña, ¿qué me vas? Ni ha de tomar buenas fotos, ¿no? Todas pixeleadas. Claro, quien conoce la marca, esta marca, pues sabrá que no, o sea, es de muy buena calidad. Entonces con esa cámara empiezo, primero en Amatenango del Valle, y donde empiezo justamente con la facilidad de esta cámara, de poder de que nadie se alarma. Entonces empiezo a realizar un trabajo más académico, que es trabajo de documentación. Y empecé con las alfareras, cómo quemaban, dónde extraían los recursos naturales,
cómo decoraban y toda esa serie de actividades, las galerías, los almacenes, algún museo por ahí que hay en Amatenango, varias cosas logré tomar. Claro, con ciertas precauciones, porque Claro. al final, digo, siempre una cámara siempre tiene digo, para alguien desconocido, a veces tiene una connotación negativa. Termino mi trabajo de campo y luego digo, bueno, decido dónde más puedo hacer un trabajo de documentación donde pueda tanto ver grupos sociales, y decido emprender ese trabajo con los zoques de Tuxtla. Claro, me introduje primero en las danzas. La primera fue en diciembre del año pasado. La danza de pastores se llama, por cierto. Y ahí empecé, ¿no? Otra vez con la cámara, la Ricoh GR2. Tomé fotografías, si se me permitió. Claro, al principio con suspicacias, con dudas de que, bueno, ¿y este qué hace aquí? Yo explicando, de hecho, todo, básicamente de dónde vengo, mis estudios, cuáles son mis propósitos. Y claro, uno de los propósitos cuando empecé a tomar con los zoques de Tuxtla era, bueno, ¿qué es que un grupo cultural que vive en la capital, cómo puede justamente, de hecho, vivir en la capital y permanecer justamente con prácticas culturales? Porque eso es básicamente lo más complicado de todo. O sea, que un grupo de zoques, después de que Tuxtla se hace capital, después de que llegan un montón de migración rural a Tuxtla, con la vida tan acelerada que limita los tiempos para las prácticas rituales, religiosas, cantos y todo. ¿Qué pasa justamente, de hecho, con ese grupo? O sea, ¿cómo es que puede mantener sus prácticas culturales con toda esa dinámica que tiene toda una capital? Entonces, así empecé, ¿no? El año pasado, de hecho, diciembre, las primeras fotografías las realicé con ellos en el baile de pastores. Después, poco a poco me voy acercando más a otras actividades, las bajadas de las vírgenes de Copolla. También está el Día de la Candelaria, el 2 de febrero, también en Copolla. Y así, me voy acercando cada vez más, me van reconociendo y claro, ¿no? Primero con la idea de que soy fotógrafo. Claro, muchos se van con la idea de que soy fotógrafo porque llevo una cámara, pero en realidad no tengo formación en fotografía. Todo es más bien de autodidacta. Siempre me he caracterizado por ser muy autodidacta. Y eso. Entonces, empiezo con los zoques, los primeros eventos, y hasta el día de hoy. Digo, hasta el día de hoy sigo con los zoques. Hace poco estaba en esta danza de San Roque, el Ata Roquetse. Pues sigo, ¿no? Con esa actividad. Digo, mi propósito es hacer ese seguimiento durante todo el año hasta que termine, otra vez el baile de pastores, que es básicamente un proyecto que es muy personal. Ok, perfecto. Mira, y es muy personal y es muy interesante, así que también ahí abrimos las puertas de esta casa editorial justamente como para darle un seguimiento, como para hacer una secuencia inclusive que te sirva a ti entre escrita y fotográfica, porque tienes esa percepción, ¿no? Tienes ese análisis que puedes hacer de cómo se preservan las culturas en nuestro estado y cómo se preservan en nuestra capital, ¿no? Tú como psicólogo prácticamente social, podríamos llamarlo, ¿cómo analizas esta parte de cómo están permeando las tradiciones o cómo están desapareciendo estas tradiciones de nuestra sociedad? Como que entre lo cultural y la modernidad hay un desdén, diríamos, de que se va quedando afuera un poco la tradición. Ajá, se va quedando afuera. Tal vez ahí hay varios factores. Claro, evidentemente los zoques, la comunidad zoque, a quienes agradezco mucho la entrada que me dieron y la actual actividad que tengo con ellos, pues en muchos casos se adaptan. Digo, hay adaptaciones. ¿Por qué digo esto? Digo, al principio, todos los recorridos que se hacían, que por lo regular yo voy haciendo, cuando se celebra algo, el Día del Carmen, no sé, alguna otra actividad que se debería hacer recorrido en el centro, pues ya las familias, digo, se van distanciando, se van yendo a lo lejos, a las orilladas de Tuxtla, y entonces
digo, se van adaptando, van usando ya ciertos transportes, vehículos para irse de una casa a otra. Digo, así me pasó en el baile de pastores, porque yo no me esperaba, digo, empezó en el centro, y yo empecé ahí en el centro a las 6 de la tarde, el baile de pastores, pero yo no sabía que iba a terminar casi al aeropuerto de Teherán a las 12 del otro año, básicamente. ¿No? O sea, fue algo tremendo porque, digo, ¿dónde encuentro transporte en ese momento para regresar a mi casa? Yo vivo hasta Cerro Hueco, entonces fue una cosa tremenda, pero claro, pero es parte de la experiencia, digo. Así aprendí de que, pues claro, aunque se van distanciando las familias, se van alejando, hay un esfuerzo muy, muy fuerte por intentar preservar lo que es la cultura y se nota, o sea, es muy evidente esa fuerza con la que ellos intentan preservar los zoques. Claro, aparece también otro elemento como el desdén, ¿no? El desdén de la población general. Bueno, yo diría que hay dos cosas, el desdén por lo antaño y el desconocimiento, porque muchas personas aquí de Tuxtla, cuando yo presenté las fotos en Caleidoscopio, escuchaba comentarios, veían la foto y decían, oye, ¿esto es en Tuxtla? Y uno dice, pues es que es zoques de Tuxtla. Digo, evidentemente esto pasa en Tuxtla, o sea, que casi nadie lo ve, sí es verdad, o sea, mucha gente vive en la orillada, no vive en el centro y por lo regular no ve este tipo de cosas. Y también que no se enteran, nos acercan y yo diría que hay hasta otros que ni siquiera saben que aquí hay zoques. Claro. ¿No? Bueno, ¿cómo hacer para permear y cómo hacer como para incentivar a la población, diríamos, a que permee con todas estas actividades, ¿no? Para que no queden en el olvido, para que no queden, bien dicen por ahí los dichos que los pueblos que no tienen memoria, mucho menos tienen futuro. Entonces, en la historia se tiene que ir forjando un día a día. ¿Cómo hacer en este trabajo también social y cultural que tú estás realizando, o cómo ves desde tu punto de vista que se pueda llegar a amalgamar esta situación para hacer más fructífera estos eventos que además conllevan todo, ¿no? El espíritu de cada barrio, las tradiciones y, como dices, el que no es media hora nada más en el centro, son 6 horas, son 12 horas o es todo un año de fiesta para volver a empalmarlo de nuevo. Claro, es todo un año de fiesta, es tremendo, o sea, digo, la actividad con los zoques es tanto que yo tengo un total de casi, 8.000, 6.000 fotografías de ellos, porque es una actividad demasiado activa, o sea, hay mucha actividad entre ellos durante todo el año, o sea, todo el tiempo hay algo, no hay mes que no pase nada, o sea, siempre está pasando algo, por eso digo, o sea, hay mucha actividad, que la gente no lo conoce, sí, es cierto, que la gente no se acerca, también es cierto, que la gente les conoce, también es cierto, hay muchos que no saben que aquí es zona zoque. ¿Cómo hacerle? Pues básicamente yo por eso emprendí, de hecho, la exposición fotográfica, que es la intención principal, que la gente conozca a la comunidad zoque y que se pregunte, de hecho, justamente lo que yo me pregunté, cómo es que una comunidad zoque, una comunidad tan pequeña, aún pervive junto con sus tradiciones entre nosotros. Claro que, digo, los zoques se han adaptado tanto, o sea, es una comunidad, pero que, al igual que cada uno de nosotros, o sea, toma la combi, camina de un lado a otro, estudia, tiene preparación, algunos son ya licenciados, otros maestros, otros doctores, o sea, es como nosotros, o sea, es cualquier persona que está a nuestro alrededor, que, bien, si no está gritando, es que soy zoque, frente a la calle, pues uno no se entera, pero aún así, entre ellos, digo, yo los conozco, yo he visto a muchos de ellos con licenciados, maestros, otros preparándose como doctores, pues son como cualquiera de nosotros, solamente que con prácticas para cierto tiempo muy específicas, bajo creencias específicas. Daniel, y terminando este año, diríamos, de cobertura prácticamente diaria, por decirlo de una manera, ¿qué te gustaría seguir analizando? Pues básicamente el propósito que me hice es seguir los zoques durante todo el año. Okay. Independientemente de qué pase, es ahí la cuestión. Que si pueda responder o no la pregunta de cómo los zoques
conservan su cultura dentro de la capital. No estoy seguro porque si pueda responderla, porque solamente son fotografías, no es un trabajo meramente académico. Pero lo que me interesa es que la gente conozca los zoques. Claro, digo, esto lo enfatizo demasiado porque hay que recordar, yo vengo de Oaxaca, o sea, yo nací en Oaxaca. Cuando llegué a Tuxtla yo no sabía de los zoques. Entonces cuando me entero de los zoques fue como una cosa sorprendente, porque siendo una persona de fuera, o sea, nací fuera, vive primero en Cintalapa, que también hay zoque, luego a Tuxtla, y de repente ves a un grupo danzando en las calles, dices, bueno, ¿y esto qué es? Se acerca a uno y pues se entera, ¿no? Ah, es que aquí es zoque, ¿no? Aquí es zoque, y cómo se va componiendo también Tuxtla de alguna manera. Daniel, ¿dónde seguirte en redes sociales? ¿Dónde encontrar tus fotografías, por ejemplo, para verlas, para estar analizando? Ahora la exhibición está en Caleidoscopio. ¿Próximamente alguna otra exhibición, alguna otra exposición? Bien, sí, exactamente, está en Caleidoscopio. La exposición es de aquí al 31. Me parece que es el día jueves cuando se levanta la exposición. En otro espacio, todavía no estoy seguro, no estoy pensando aún dónde pueda exponer. Quisiera hacer también algún proyecto sobre diferentes actividades. Claro, lo que expuse en Caleidoscopio es más estético, ¿no? Como que las fotografías más brillantes que pueden llamar a la gente. Pero tengo tantas fotografías que puedo hasta hacer una especie de se puede hacer hasta un libro, ¿no? Con ello. Tal cual. Ajá. Tal cual. En redes sociales, ¿cómo seguirte? Me pueden seguir en Instagram como ArturoGS94. Debo aclarar que es la única red social que manejo. O sea, no tengo Facebook, no tengo Twitter. Bueno, ya no es Twitter, ¿no? Sí, pero bueno, ya lo conocen, ¿no? Sí, únicamente Instagram. Ahí pueden ver todas mis fotografías. Tengo varias de los zoques. De hecho, las últimas publicaciones son de los zoques. Y otra que hice en algún momento en Suchiapa, justamente en el Corpus Christi. Ah, ok. Ok. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un gusto platicar contigo y las puertas de esta casa editorial abiertas para los proyectos y para esta mancuerna de hacer conocer las tradiciones y hacer conocer a la gente, justamente para recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Muchísimas gracias. Yo agradezco justamente ese espacio para poder platicar un poco de esta actividad, de hecho la fotográfica. Se lo agradezco mucho. Quedamos a las órdenes. Ha sido un gusto.